that's transporting a lot of moisture into the region. You also already have the hot air there, and the valleys are very low, so you don't have the cooling effects from going up the mountains. So that's sort of the mechanism there. To answer your second question, it's a little more difficult for me, but that's, I guess, related to should you spend your resources on doing climate change projections using regional models, or I guess adapting to climate change? Is that the question? Okay, I think it's a valid point, and I think we do have the resources and the knowledge to do these simulations. First of all, so you have the computers that can do it. The data are freely available worldwide. I used to work at a UNESCO center where we had the mission to foster the growth of research in developing nations, and we used to host workshops throughout the developing world, training people how to use regional climate models. So we had people in Africa, in poorest countries in Africa, doing climate change projections in their own backyard. Now, the reason we felt that was the way to go is, one, is that happens to be our expertise, but the other reason is you need to determine where your vulnerable areas are. And so as sea level rise is an obvious one, so you can determine your coastlines may be vulnerable to sea level rise, but there are other vulnerabilities that you may not know about. So maybe decreases in precipitation. You know that there will be a decrease in precipitation, or will it increase? And then how would you then, I guess, with that information, or heat waves, or less heat waves, because with the information that you get from these regional projections, is then you can use that information to figure out how to adapt. Where do you want to spend your resources? Do you want to spend it in your coastal regions? Do you want to spend it on your water, improving your water resources, or adapting to changes in heat wave frequencies? Con respecto al change que mencionó, me llamaba mucho la atención, y también, ya que por motivo de tiempo no puedo profundizar un poco más, quería saber si este ejemplo que menciona, así como el chimbolo, creo que dijo, podría como habitarse y alimentarse con este tipo de insecto, y posteriormente podría evolucionar como para que se adaptara a las condiciones que ustedes piden. Y también quería saber si esta como parásito de enfermedad que transmite es como curable, o si hay alguna manera como de concientizar a la población de no matar a este tipo de insectos, y más o menos por ahí. Un poco. Sí, con la primera pregunta la voy a desarmar. La primera parte que no es la que voy a contestar primero, sino la segunda, sobre adaptación. Es muy importante cuando hablamos de variación en una población, no podemos agregar variación que no existe ya en esa población. Un buen ejemplo son los caballos de carrera. Cuando estaban criando caballos, se fueron a poblaciones silvestres cuando había, y sacamos caballos más veloces, porque esos son los mejores para hacer carreras. Muy bien, estamos hablando de una población sumamente restringida. Son pocos individuos de una población que ya no existe. Entonces, quiere decir que la existente variación de caballos de carrera es la que sacaron de esa población. Entonces, como ya no es variación silvestre, solo puede tener la variación que captaron, ¿verdad? Se llama tiempo de empollamiento. Perfecto. Entonces, ¿podemos sacar caballos más veloces? No, porque esa variación nunca existió en una población paterna, ¿verdad? Inicial. Entonces no podemos crear variación que ya no existe. La única forma que se puede introducir variación en una población es a través de las mutaciones. Y las mutaciones, una vez más, no son dirigidas, quiere decir que puede pasar un segmento de ADN que no codifica proteínas, pero también una que sí, y sí. Hay una mutación, una parte que codifica una proteína, puede ser totalmente desastroso, ¿no? Esa proteína puede ser importante y ese animal ahora muere. Y la probabilidad de que sea algo útil es igual, poca, porque la distribución no está dirigida, es por accidente. Y además, si vemos la tasa de mutación, son muy bajas para verlo en esta vida. Estamos hablando de
generaciones. Entonces, adaptar especies para ser mejores para ambientes que estamos cambiando en el presente, muy difícil. Yo creo que un buen paralelo son los cultivos. Sacar un maíz de que crezca mejor en temperaturas elevadas, a la cual nunca fue adaptada a crecer, tienen décadas estudiando eso. ¿Qué es lo que hacen? Van a México, poblaciones silvestres de maíz, y extraen genes que nunca tuvieron en población domesticada. Entonces, siempre contamos con variación en poblaciones silvestres cuando las especies domesticadas que queremos modificar, ¿verdad? Y no esperar que suceda a través de la gente. Si hay más selección artificial, ya no se desmiente emocionalmente. Igual, tenemos que trabajar con la materia prima que existe en la población. Entonces, yo creo que la respuesta a corto plazo es no. Que un chimbolo crezca en un pH más elevado con saponinos, ¿verdad? Que reducen la tensión del agua donde vive. No va a suceder. Lo que sí puede suceder es de que las compañías que están tirando aguas negras, contaminantes, no lo hagan. Lo hicimos en Estados Unidos, duramos 25 años haciéndolo, pero funciona. Entonces la parte política tiene una buena solución ahí. La otra es que la gente tenga lo que está describiendo como biofilia, que vean que la biología no es solo para subsistir comida, sino que también para que el ambiente provee beneficios, por ejemplo, a salud humana, pero también a salud del ecosistema, ¿verdad? O otros alimentos que no directamente están ligados a la salud humana. Entonces, yo siento que hay soluciones que se pueden explorar, porque si estamos hablando de hábitats donde el chimbolo, yo sé que aquí se come, ¿verdad? Hay poblaciones que comen chimbolos, lo que están sacando es números de chimbolos mucho más grandes de que la población de chimbolos es capaz de reemplazar a través del crecimiento natural de esa población. Entonces no pueden reemplazar suficientes individuos como los que están sacando. Entonces no es sostenible en ese caso. Reduce la población, ahora agregue contaminación, reduce aún más. ¿Qué pasa? Ahora hay más espacio para que otras especies como los zancudos, hay otras, ¿verdad? Que se alimentan, estos animalitos puedan crecer sin un depredador. Entonces, ese es otro ejemplo de un positive feedback, ¿verdad? Este animalito, el pescadito ya no está, hay más larvas, porque hay más larvas, ¿verdad? Come más chimbolas y sigue la cosa, ¿verdad? Entonces yo siento que el arreglo no va a ser modificaciones genéticas, va a ser cultural. Y la segunda pregunta sobre la enfermedad. Sí, hay dos fases, ¿verdad? Una fase aguda y una crónica. De la fase aguda, si se captura suficiente, hay tratamientos que han tenido resultados mixtos, ¿verdad? Básicamente. Pero de la parte crónica no hay curaciones. Recuerden, estamos hablando de poblaciones sumamente rurales, sumamente empobrecidas. No hay dinero para hacerlo. Pero sí, hay un grupo de salud que está básicamente haciendo exactamente lo que has preguntado, es tratar de hacer prevención, que la gente sepa que si ve que nos explicaron, que se vayan a detectar, si se ha detectado en un individuo, que tengan las tiras y los poquitos, para que no vuelvan a ser picados por los insectos, etc. Sí hay un gran movimiento de parte de salud, pero también el Ministerio de Salud para trabajar con la detección. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es viendo cómo podemos usar la base de datos para mitigar futuras infecciones. Y si podemos usar el sistema ecológico, yo creo que hay dos ganancias, ¿verdad? Existe la posibilidad de que se abra otro departamento de biología para explorar más temas, ¿verdad? Competencias buenas, las que se sobre eso. Y la otra es que ahora la gente va a ver el sistema ecológico como algo que puede aportar a la salud humana. No al revés. Ahora, por ejemplo, ¿verdad? Casi todo el mundo habla de biofilia desde el punto de vista de esta planta te cura esto, esta planta es buena para esto. ¿Qué tal si la planta no es buena para nada? Quiere decir que ya no sirve. No, puede tener una función que todavía desconocer. Lo que estamos haciendo en salud es explorando temas que no tienen ningún propósito, nada más que ver si hay resultados que nos llevan a nuevas direcciones que no hemos buscado antes. Entonces, eso es lo bonito de ciencia, exploramos la variación.
sin tener, ¿verdad?, la idea de que no va a salir. Lo interesante es que este equipo que estamos usando ahora, que es otra especie, no sabemos si va a ser el mismo resultado del pecho estudiantil, no lo sabemos, pero si lo es, va a ser muy emocionante porque ahora hay nuevas etapas que podemos seguir. Entonces no podemos saltar el paso de análisis, tenemos que informarnos cada paso para determinar si es una buena decisión seguir adelante o no, o tomar otra dirección, pero en base no de lo que estoy pensando, sino de lo que dice el análisis. Gracias. Gracias. ¿Habrá alguna última pregunta? Gracias. Yo quisiera saber, ¿verdad?, respecto al compromiso que tienen los países para reducir los gases de efecto invernadero. Ya hubo un compromiso de los países para reducir, ¿verdad?, esa producción o esa emisión de gases, y sin embargo no se cumplió. Se ha dado un nuevo plazo. Entonces yo quisiera escuchar su comentario respecto a esa probabilidad de que realmente se llegue a cumplir ese compromiso de reducir esos gases de efecto invernadero en ese plazo establecido. I'm sorry, I didn't catch the beginning of your question, but I believe you're asking is, do we have a commitment to reduce our greenhouse gases? And yeah, okay, so what's the commitment? At this stage, there is, politics are not my area at all, so this is completely out of my, so whatever I say may not actually be correct. But there is no commitment at this stage. Everybody's made a pledge to mitigate our greenhouse gas emissions. Can you read better now? Everybody's made a pledge to 205 nations have made or 195 nations have made a pledge to reduce their greenhouse gas emissions. That includes the United States, includes China, and the rest of the world. Now, that has not been ratified by most governments, and I believe as of maybe yesterday, the day before, the European countries just ratified. I have to check on that, but the United States has not, China has not, and most other nations haven't. So there's a commitment. Everybody, the current regimes of the countries want to reduce greenhouse gas emissions, so they've made this pledge, but they haven't actually ratified it and put it into place. So that I think there are some people that are think that's a very good step forward, but there are other people that are not happy with it at all because there is no consequence if you continue in it anyway. Agradecemos muchísimo al Dr. Cole, al Dr. Carmona por sus presentaciones y les hacemos entrega de un reconocimiento que dice así: la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Centroamericana, José Simeón Carlos, otorga el siguiente reconocimiento a Jeremy Paul por su participación en el 6º Congreso de Ingeniería y Arquitectura. Gracias a todos por su asistencia y los esperamos mañana para continuar con Konya y su programación. Buenas noches.